No sé cómo se come eso, para empezar. Les voy a mostrar nuestro alojamiento. Bienvenidos. ¡Ay, pájaro! Pasó. Casi me choca el pájaro. Adolescente con el teléfono. Ya saben. Así que realmente no fue así como que lo que esperábamos. O sea, no hay agua. No puedo creer eso de mi esposo. Oye, amor, ¿quieres que agarremos los ravioles? Sí. ¿Si hay ravioles de suadero? Sí, está bien. No, nada más de espinaca. Oye, ¿y si llevamos unas enchiladas de esas potosinas? ¿De esas? Pues que ya probamos y no están buenas. ¿De esas? Esas de Costco. Yo no me No acuerdo. están nada ricos, ¿eh? A ver, no parecen a los originales, para nada. Ahora ya se me antojaron. Enchiladas potosinas, de verdad, los originales. Pues ahí hay enchiladas potosinas. No, esos no. Los de verdad quiero. A lo mejor encontramos un lugar aquí, en la Ciudad de México. A mí no se me ocurre como dónde. Bueno, vamos a buscarnos. Y bueno, amigos, ¿dónde creen que estamos? Estamos en San Luis Potosí, capital. Probablemente el lugar más indicado para comer enchiladas potosinas. Y lo que pasó es que mi esposo me sugirió, como yo tenía mucho antojo de las enchiladas potosinas, pues venir acá y comer las más auténticas. Y sí, ese es mi esposo. Ese al que si se le antoja un lonche de Guadalajara, pues va a manejar hasta allá. Así que realmente no puedo creer eso de mi esposo, que se avienta a hacer algo así, pero bueno, aquí estamos. Y la verdad estoy muy feliz porque nunca hemos estado en San Luis Potosí. Así que vamos a aprovechar cada hora aquí para hacer algo interesante. Así que empezamos, amigos. Y bueno, amigos, ahorita encontramos en el centro histórico, lugar más, yo creo que icónico de aquí, de la ciudad, ya que aquí mismo se encuentran muchísimos lugares de interés que ahorita les voy a mostrar cada uno. Obviamente, como tenemos nada más un día y medio aquí en San Luis, pues no tenemos mucho tiempo para visitar a todo. De hecho, yo creo que no vamos a alcanzar a visitar algo que quisiera, pero eso nos da un pretexto perfecto para regresar y visitar todo y hacer todas las actividades que tengo en una lista increíblemente grande. Miren aquí, es el kiosco. Como siempre en cada centro de la ciudad podemos encontrar uno así. O sea, no importa que en cada ciudad mexicana hay como un centro donde siempre hay una iglesia, siempre hay kiosco, pero todo es muy diferente, no se puede comparar uno con otro. Entonces aquí en San Luis tenemos un kiosco muy bonito de cantera rosada, está súper bonito, está bastante grande. Todo el centro de la ciudad tiene ese toque muy antiguito con tanta historia que me encanta. Es realmente muy característico de todas las cosas que hay alrededor de la arquitectura. San Luis Potosí está justo en el centro de México. Está rodeado por varios estados como Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, así que queda muy bien ubicado. Puedes llegar en el coche desde Ciudad de México en unas 5 horas. También hay autobuses o puedes tomar un vuelo directo porque tiene aeropuerto. El clima es seco y soleado la mayor parte del año. En verano hace calorcito, pero en la noche es bastante fresco. Y en invierno sí llega a hacer frío en las montañas, aunque no llueve tanto. Pero en general el clima es súper agradable. El nombre de San Luis Potosí viene por 2 razones. San Luis por el rey Luis IX de Francia y Potosí porque cuando fundaron la ciudad pensaban que las minas de oro y de plata iban a ser tan ricas como las del Cerro de Potosí en Bolivia. Al final no fue exactamente así, pero sí hubo bastante minería. La ciudad tiene un centro histórico muy bonito. Y no lo digo por decir, realmente es uno de los más lindos y mejor cuidados del país. Está lleno de edificios antiguos hechos con cantera rosa, plazas tranquilas y calles por donde da gusto caminar.
Lo primero que hay que ver es la Catedral Metropolitana, que está justo en la Plaza de Armas. Es enorme, toda de cantera, con 2 torres y muchos detalles barrocos. Por fuera es muy llamativa, pero por dentro también tiene su encanto. Hay columnas altísimas, vitrales de colores y un altar de mármol muy impresionante. Fue construida en el siglo XVII y ha pasado por varias remodelaciones. Lo curioso es que tiene una mezcla de estilos, barroco por afuera y más neoclásico por dentro. Está súper grande el lugar, me gustó muchísimo y además el color azul está hermoso y la cúpula esa central también, wow, me encantó realmente. Pero bueno, siento que aquí todo en el centro de San Luis Potosí está muy hermoso y tan antiguo. Miren por ejemplo esto. Frente de la catedral está el Palacio de Gobierno y alrededor hay varias construcciones antiguas, muy bien conservadas. A unos pasos de ahí está uno de los museos más curiosos, el Museo Nacional de la Máscara. Tiene más de 1000 máscaras tradicionales de todo México y también algunas de otros países. Muchas se usan para danzas, otras para rituales, carnavales y procesiones. El edificio donde está el museo también es hermoso. Es un palacio del siglo XIX, de estilo neoclásico. Enfrentito está el Teatro de la Paz, que parece sacado de Europa. Tiene un estilo muy elegante, con columnas. Y de hecho, ahorita en este momento hay como una graduación. Entonces todo está lleno de alumnos y también de flores. Tiene un ambiente bien bonito. Este edificio fue inaugurado en 1894 y tiene una capacidad de más de 1300 personas. El teatro es muy importante para la vida cultural de esta ciudad. Ahí se presentan obras de teatro, óperas, conciertos sinfónicos, danza y muchas otras cosas. Y también es sede del Festival Internacional de San Luis. Y pues no hemos podido entrar ahí adentro, pero he leído que por dentro está bellísimo también. Una de las ventajas de visitar San Luis Potosí es que en pleno centro histórico hay muchísimos hotelitos y alojamientos con encanto. Puedes quedarte a unos pasos de las plazas, museos y restaurantes, y todo está súper cerca para recorrer caminando. Y de hecho, hablando del hospedaje, les quería mostrar nuestro alojamiento. Vamos a transportarnos mágicamente. Bueno amigos, les voy a mostrar nuestro alojamiento. Bienvenidos. Voy a hablar bajito para no molestar a nadie. Y como ven, cuando entras, luego ves esa cocina. Siento que es nada más como pura apariencia, porque miren aquí. O sea, no hay agua. No hay como sartenes, ni ollas, ni platos, ni siquiera cucharas. Nada más hay 2 tazas. Hay como cafetera y no sabemos si funciona la parrillita esa que tienen, pero me imagino que no porque ni siquiera hay agua. Pero bueno, hay refri y ese sí funciona. Y ese sí es bastante útil para vacaciones porque puedes venir con algo, no sé, un yogurt para desayuno o algo, guardarlo para que no se te eche a perder. Pero el cuarto está bastante grande. Tiene 2 camas obviamente porque viajamos con niños. Tiene luz bastante bonita. En general, pues por el tamaño y los acabados, está bastante bonito. De hecho, aquí sí está incluido el desayuno cuando viajes con niños. Facilita bastante ese tipo de, bueno, vamos a desayunar rápido aquí abajo y luego vamos a lo que se tenga que hacer. Aquí tenemos el silloncito que está bastante bonito y también el mapa. ¿Cuántos países me faltan aquí por visitar en este mapa, no? Muchísimos, créanme. Bueno, de este lado tenemos el baño. El lavabo está como afuera del baño. Me parece que es bastante cómodo, sobre todo cuando es un cuarto grande para 4 personas. Mientras uno se baña, pues otro puede aquí ocupar ese espacio. Y de hecho aquí creo que tenemos el cuadro del teatro, el Teatro de la Paz, que está bien hermoso así en la noche con sus luces. Así que bueno amigos, ya les mostré eso. Así que ahora vamos a seguir con el recorrido. El centro histórico de San Luis Potosí forma parte del Camino Real, de tierra adentro, una antigua ruta comercial declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si te gusta pasear al aire libre, hay muchos jardines y plazas. ¡Ay, pájaro! Pasó. Casi me choca el pájaro. El jardín de San Francisco, por ejemplo, es muy bonito.
Está rodeado de árboles altos y bancas de hierro. Y enfrente está el Templo de San Francisco, que tiene un interior precioso. Ahorita les voy a mostrar. La iglesia es del siglo XVIII y tiene una fachada barroca muy trabajada, con columnas y nichos con santos. Y bueno amigos, estamos en un lugar muy hermoso y súper importante de esta ciudad. Se llama Centro de las Artes. ¿Sabían que era una cárcel? Bueno, la construyeron en 1904. Todavía se pueden ver las celdas, torres de vigilancia, pasillos, pero ahora todo está transformado en espacios para el arte. Hay galerías, salas de conciertos, talleres, laboratorios de cine, música y danza. En este lugar estuvo preso Francisco I. Madero en 1910, antes de lanzar el Plan de San Luis, que inició la Revolución Mexicana. Hoy el lugar es un símbolo de transformación. Lo que antes era encierro, ahora es creatividad. La biblioteca está en las celdas, literalmente. Está muy bonito, está muy bien conservado nomás. Está hecho todo eso igual de piedras, de cantera. Se ve bien bonito. Imagínense aquí. Había presos. Qué bonito que hicieron de ese espacio un lugar tan hermoso, la verdad, ¿no? Se aprovecharon el lugar. Me parece muy bien. Y ahora el dato curioso. Adivinen cuántas iglesias hay en el centro histórico de San Luis Potosí. Nada más y nada menos que 9. Literal, en cada esquina hay una joya colonial. Una caminata muy linda es por la calzada de Guadalupe. Es una avenida larga con un camellón peatonal en el medio, con árboles, esculturas y faroles antiguos, que conecta el centro con el santuario de Guadalupe, una iglesia muy querida por la gente local. Esta calzada se recorre muchísimo durante las festividades religiosas, especialmente el 12 de diciembre. Y si quieres naturaleza, esta ciudad tiene 2 parques enormes, Tangamanga 1 y Tangamanga 2. Que tiene un nombre bastante chistoso. No creo que nos va a dar tiempo de ir a visitar a los parques, pero me encantaría, ya que he escuchado que, bueno, por lo menos el Tangamanga 1 es un parque enorme que se parece bastante a Chapultepec de Ciudad de México, que tiene como un laguito y también un zoológico, así que es ideal para pasar un día en familia y disfrutar de ese clima tan perfecto. Y bueno, ahorita vamos a ir a un lugar muy especial. A ver si todavía está abierto, no sé si lo cierran en algún momento del día. Vamos a intentar porque creo que nos va a encantar. Y bueno, mientras vamos de camino, les quiero pedir que si todavía no están suscritos a mi canal, les invito a suscribirse y activar la campanita de todas las notificaciones. Y así podrán saber cuando publico un nuevo video. Muchas gracias. Bueno amigos, ya llegamos, como ven, al lugar. Este lugar se llama Cerro de San Pedro. Realmente es un lugar precioso, rodeado de montañas. Lo que realmente he escuchado de este lugar es que es un pueblito fantasma abandonado, donde pues casi no hay nada. Y ya vimos pues que no es nada cierto. De hecho, en cada casita hay un negocio donde venden especialmente las bebidas. Hay bastante movimiento ahora que estamos en domingo y hay muchísima música. O sea, es como un lugar de macro discoteca a donde puedes venir de fiesta a tomar unos tragos. Siento que no es así como que es súper familiar, pero yo siento que está muy bonito. Está rodeada de montañas, hay muchísimos árboles y en general las construcciones están muy antiguas, muy bonitos, como hecha de piedra. De hecho, cuando acabamos de venir me pareció como que se parece bastante a Valquirico, como tipo pueblito medieval, y se puede subir al mirador y ahí también pues, se puede apreciar, ¿no? Esa naturaleza tan majestuosa
Porque siento, no sé, los lugares más bonitos es ahí donde no estuvo el humano. Así que realmente no fue así como que lo que esperábamos al 100%, pero es muy bonito conocer los lugares nuevos. Así que si ustedes están buscando como un lugar donde echar tragos y en todos lados escuchar música regional, les va a gustar. Nosotros, yo creo que ya nos vamos de regreso a San Luis, ya que tenemos ya muchísimo hambre y vamos a buscar esas enchiladas prometidas. Es hora de comer. Estava a viver, caminhando na vida, sempre chorando por Les puedo decir que aquí en el centro en la noche se ve increíblemente hermoso. Hay muchísima iluminación, hay muchos faroles o ¿cómo se llaman? Dan un toque muy romántico, así que es un buen plan salir como en la noche para pasear aquí en el centro, sobre todo el fin de semana. Está muy cansada mi niña, adolescente con el teléfono. Ya saben. Bueno, ya llegamos como a comer, cenar, porque a ver qué hora es. 8:42. No hemos comido todavía. Siempre cuando estamos grabando un video mal pasamos un poquito. Pero bueno, ya estamos en el restaurante. Este lugar nos han recomendado muchísimo, así que decidimos a comer mis enchiladas potosidas. Y me dijeron que son los mejores de la ciudad. Así que vamos a ver qué tal. Y está también en el mero centro. Yo creo que primero hay que probar, ¿no? Si está rico ya lo recomendamos. Vamos a probar guacamole. Nos trajeron como totopos y siento que tiene como chilito, ¿verdad? Guacamole 10 de 10, ¿eh? Y ahora vamos a probar algo por lo que vinimos aquí. No sé cómo se come eso, para empezar. ¿Con la mano? Son duritas, ¿no? Están duritas. Tienen guacamole, cebollita, queso y también frijol. Yo pienso que voy a como echar todo encima. ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? A ver, frijol también le echo aquí. Ah, jugo. Y jugo. No, jugo no. Pero ahora no, creo que estamos bien. Muchas gracias, qué amable. Bueno, servicio 10 de 10. Creo que la comida también 10 de 10. Está riquísimo. Sí valió la pena recorrer tantos kilómetros para eso. Ahora sí, puedo recomendar este lugar. Está en la Plaza de Armas, pero es en el corazón de San Luis Potosí. Hay que investigar si en la Ciudad de México hay algún lugar con enchiladas potosinas ricos. Si saben de algún lugar ustedes, por favor me pueden poner en los comentarios. Me encantaría ir a este lugar porque soy fan de las enchiladas en general. Así que bueno, provechito quien está comiendo o desayunando en este momento o cenando tal vez. Yo voy a comer. Que somos la casa más antigua de San Luis Capital. El último registro de construcción es el 17 de junio del año 1736. ¿Por qué? Su valor histórico, porque aquí vivió la primer virreina de México. Gran parte de su adolescencia fue aquí en esta casa. Ella se llamaba María Francisca de la Gándara y Cardona. Si ustedes revisan en Google Maps, hace aproximadamente 4 años las paredes eran lisas. Tiene una apariencia muy tradicional. Transplantaron un árbol de olivo a través de una grúa por el domo. Tiene mucha historia. Tiene mucha historia. ¿Qué platillos eligieron? Yo quería mis enchiladas potosidas. Ok. Por eso vinimos. Por eso recorrimos 400 kilómetros. Mil gracias por la información, atención. Muchas gracias. Que descansen. Gracias. Bueno amigos, nos acaban de dar una explicación muy extensa de la casa donde se ubica este restaurante. Súper interesante, ¿no? De la historia de la casa. Pues tiene muchísimos años. Y ya llegamos al final de este día. Siento que nos faltó muchísimo tiempo, como siempre. Siempre andamos así como corriendo en los lugares. Entonces es un hecho que vamos a regresar. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este recorrido. Cuídense como siempre muchísimo. Pórtense muy bien y nos vemos en el próximo video.